Bienvenido a un video sobre cómo determinar el extrema relativo en la calculadora gráfica. Por ejemplo, digamos que queremos determinar el extrema relativo de la siguiente función. Bueno, el primer paso es ingresar la función en la calculadora gráfica. Entonces, si presionamos y es igual y luego escribimos la función, ahora para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, podemos presionar SOM6. Esto parece como una ventana muy buena para calcular el extrema relativo. Si no teníamos una buena vista del gráfico aquí, tenemos que ajustar la ventana al presionar este botón aquí. Para que podamos ver un punto alto aquí, este será un máximo relativo y podemos ver un punto bajo aquí, y este será un mínimo relativo. Para calcular las coordenadas exactas de este punto, si pulsamos el segundo rastreo, que presenta el menú de cálculo, debemos decidir si queremos encontrar el mínimo o máximo primero. Vamos adelante y encuentre el mínimo primero. Entonces presionaremos la opción 3. Ahora va a preguntarnos una serie de preguntas. El primero es, ¿cuál es el límite izquierdo? Entonces, si estamos tratando de encontrar el mínimo, que se encuentra aquí, necesitamos estar al lado izquierdo de este punto. Y estamos a la izquierda del punto ya, pero vamos a continuar y obtener un poco más cercano, todavía restante a la izquierda. Ahora una vez estamos ubicados cerca del mínimo relativo, pero a la izquierda, podemos presionar entrar. Ahora va a pedir el límite correcto, por lo que necesitamos mover el cursor al derecho del mínimo relativo, algo así. Presione Enter otra vez. Nos va a pedir adivinar. Esto es realmente opcional, pero si movemos el cursor más cerca al mínimo relativo, puede ayudar al calculador a sacar un poco. Ahora presione ingresar una vez más, y nos dirá las coordenadas de este punto. Aviso, no es perfecto, pero tenemos que reconocer este punto como. Vamos adelante y registre esto. Así que este fue el punto. Volveremos a esto, pero vamos adelante y trate de encontrar el punto aquí, que representa el máximo relativo. Así que volvamos a la calculadora. Ahora presionaremos el segundo rastreo de nuevo, y ahora seleccione la opción 4 para máximo. De nuevo, nos está pidiendo el límite izquierdo. Necesitamos estar a la izquierda de este punto aquí. Así que vamos a golpear la flecha izquierda, podría mantenerlo presionado si lo desea, se desplazará automáticamente. Ahora estamos a la izquierda de este punto, por lo que pulsaremos Enter. Ahora, pide el límite correcto, nos mostramos al lado derecho del máximo relativo. Presione Entrar, y luego de nuevo, nos pedirá que admisiones. Voy a seguir adelante y mover el cursor más cerca al máximo relativo y presionar Enter de nuevo. Y puedes ver las coordenadas de este punto son. Vamos adelante y grabemos eso y luego dibujaremos nuestras conclusiones. Para el máximo relativo se puede expresar un número de maneras. Algunos libros de texto los listan como pares ordenadas, pero técnicamente el máximo relativo es el valor y el valor X es la ubicación. Entonces, ¿cuál sería una mejor manera de decir que esto sería el máximo relativo? Es igual 4 en X igual menos 2. De nuevo, el valor Y es el máximo relativo y el valor X es la ubicación. Entonces, el mínimo relativo a veces se expresa como el punto, pero en realidad el mínimo relativo es Y igual menos 4, cuando X igual 2. Ok, así es como encuentra extrema relativo utilizando la calculadora gráfica. Espero que encontraron esta explicación útil.